Bienvenidos al programa número 90 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de areaprotegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un abrazo y saludo al público. Y por supuesto que, bueno, hoy tenemos un invitado especial, Alberto Piñeiro, que va a hablar sobre, creo, Núñez y Saavedra, ¿no? El libro que está... Es lo que habíamos... el libro que está trabajando y que va a presentar el próximo sábado. Pero también, para hablar con el público, hoy Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene 47 barrios divididos en 15 comunas, pero todo este proceso de urbanización y de crecimiento y de denominaciones administrativas tiene una historia bastante antigua, casi con la fundación misma de la ciudad. De eso vos sabés bastante, o mucho diría yo. Y bueno, creo que con Alberto vamos a poder dilucidar un tema que está orientado a estos barrios de Núñez y Saavedra y que va a ser muy interesante. No, seguro. Aparte, esto que vos estás marcando es cierto. Desde los principios y ya desde la etapa colonial, donde la parroquia tenía una función muy especial, y todos los elementos administrativos que después, por ejemplo, comienza a tomar el registro civil, era el elemento de identificación. Yo soy de Montserrat, yo soy de tal parroquia o tal otra. Después hubo también otras divisiones, la de cuarteles, por ejemplo, en un momento que tenía que ver con la situación de tipo más bien de tipo militar, como también después hubo situaciones de tipo, si se quiere llamar, jurídica, que eran las seccionales, que un poco tenían la finalidad para temas como la cuestión de las votaciones y demás, que eran los juzgados y ese tipo de cosas. Y estas fueron las tradicionales, por así decirlo, que tuvo como división. Después, seguramente, porque ha escrito sobre esto, nos va a ilustrar Alberto sobre las disposiciones por las cuales y ordenanzas por las cuales se crean los barrios, que a veces en el imaginario de la gente está vigente y a veces no coincide, son diferentes o incluso inventa nombres de barrios que fehacientemente no existen, y esta última administración, por así decirlo, que se genera con las comunas, es decir, que es otra forma. No creo que la comuna llegue a ser un elemento identificatorio, es decir, yo soy de la comuna 12 o ese tipo, no lo he visto. Es decir, para nada. pero sí, bueno, sí. El barrio sí, el barrio tiene todavía una pregnancia muy fuerte. Pero bueno, eso vamos a dejar que Alberto, que sí conoce de este tema realmente a fondo, nos puede ilustrar lo más claramente posible en los próximos bloques. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Alberto Gabriel Piñeiro. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con la tesis Radicalismo e Intervención Estatal, la revista Hechos e Ideas entre 1935 y 1941. Ha sido director del Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, brigadier general Cornelio de Saavedra, desde 1990 hasta el 2018. Es el autor de varias publicaciones, como Barrios, Calles y Plazas de la Ciudad de Buenos Aires, Origen y razón de sus nombres, Del radicalismo al peronismo, Hechos e Ideas, 1935-1941, Valvanera y el 11, Una parroquia y un barrio,
sobre infiernos, malevos y trifulcas, mitos y leyendas de Saavedra, el barrio de Saavedra en Informes del Sur, en Imágenes y Lecturas 2, Posar o ser sorprendido, daguerrotipos y ambrotipos, fotografías de León Tenenbaum, y la Imágenes y Lecturas 3, Buenos Aires a vista de pájaro, de Jean-Désiré Dulin, de 1939-1919. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Realmente es un gusto muy grande que compartas este momento con nosotros en Área Protegida. Lo mismo, Rodolfo, un gusto estar con ustedes esta tarde gris. Alberto, te saludo también y te agradezco, igual que Rodolfo. Bueno, es un alegrón que podamos hacer esta charla y bueno, vamos a ver qué sucede entonces. Avancemos, un gusto, Rubén. Alberto, tenemos una muy vieja amistad, es decir, de varios periodos que ya vamos a ir recorriendo, porque en cada uno de ellos fue haciendo cosas realmente muy interesantes por la ciudad. Pero ahora, bueno, vamos a lo último, es decir, que es la presentación de un libro en el cual él va a narrar justamente en él mismo lo que es la historia de Saavedra y de Núñez, dos barrios que de alguna manera están bastante hermanados, es decir, por quién lo diseña, por quiénes eran las tierras. Yo el primer contacto que tuve con esto fue en el Museo Sarmiento, porque de pronto estaba la figura de Florencio Núñez, que había obsequiado, digamos, una de las estatuas que ahí están, es decir, en la entrada del museo, y a su vez este museo fue hecho por Juan Busquiazo, es decir, alguien que trabajó el tema de la arquitectura, en ese caso italianizante, pero de una cantidad de obras impresionante en la ciudad de Buenos Aires. Para muchos fue nombrado así como el arquitecto de la generación del 80 y tuvo mucho que ver en el diseño tanto de Saavedra como de Núñez. Entonces, bueno, nos gustaría, Alberto, que nos empieces a contar a nosotros y a la audiencia cómo surgió esta investigación de estos barrios y qué fuiste encontrando en los mismos. Bueno, yo creo que esta historia empezó cuando yo era chiquito, porque mi barrio fue Saavedra. Ah, mira. Yo Claro. viví en Besares 2487 Uh-huh. hasta lo que en ese momento era sexto grado, que hoy sería quinto, ¿no? Ahí en el séptimo grado me mudé a Caballito, y allá en Caballito descubrí también que tenía un breve pero poderoso pasado, porque descubrí mi identidad saavedrense, Uh-huh. y en parte, a pesar de que nos une la pasión racinguista, Obvio. descubrí que también tenía a Platense metido en el corazón, cosa que si hubiera quedado en Saavedra nunca lo hubiera llevado. Mi vieja era de Saavedra y mi viejo de Núñez, o sea que Claro. eso viene de largo, evidentemente. Y bueno, con los años y después con la tarea de estar vinculado de alguna manera a la historia de la ciudad, siempre fui tratando de acumular pequeñas pastillas sobre el pasado de estos barrios, fundamentalmente a partir de mi llegada al museo en 1990, que ahí encontré la unión geográfica y espiritual para empezar a juntar material, digamos. Claro. Que es una cosa que uno va haciendo primeramente un poco aleatoriamente y después ya con un poco más de dirección y buscando con mayor profundidad. Y en realidad el hecho de que Saavedra es uno de los pocos barrios que, a pesar de ser de los jovatos de la historia de la ciudad, Uh-huh. porque debemos entender que los barrios, el concepto de barrio como lo entendemos hoy, es algo muy moderno, Claro. que empieza ya con la unificación moderno para nosotros que no estamos tan lejos de esos tiempos, pero con la federalización de Belgrano y Flores, ahí se crea un gran espacio geográfico y ahí comienzan lo que hoy son los barrios. Exacto. Antes eran otras cosas, ¿no? Uh-huh. Eran parroquias, eran individualizaciones muy pequeñas, Uh-huh. sino que comienza, digamos, que en esos años. Y había muy poca material y de muy escasa difusión. Claro. Uno fue de Miguel Amelio Malaponte, que yo creo que fue el historiador
más importante del barrio, que publicó pequeños folletos en revistas hoy inhallables, porque eran Claro. muy, muy minúsculas y de una tirada muy particular. Recordando también a Alberto Octavio Córdoba, que en el barrio de Belgrano es el Seguro. que va lanzando una primera aproximación del barrio, Malaponte, Eduardo Pombo, que fue un miembro de la Asociación de Villa Zerini, también aficionado al barrio, que publica también unas pequeñas publicaciones, y poco más, sí, Berruti, Rafael Berruti, Sí. que Que en vos realidad sabés que Rafael Berruti fue docente mío en el Reconquista. Mirá vos. Es decir, era profesor de historia y de historia. bibliotecario, creo. Claro, Personaje claro. muy particular, Berruti, Totalmente. difícil de manejar, pero una persona que en alguna medida muy agradable. Y él publicó unos trabajos bastante engorrosos sobre la propiedad de Núñez, toda el proceso de compra de los terrenos de él, los remates. Un libro que más que para leer es una fuente de consulta, ¿no? Claro, claro. Porque es un tema engorroso que nosotros en alguna manera también paralelamente pudimos rescatarlo a partir de la donación de un nieto de Florencio Núñez, que donó las escrituras de la Chacra Grande, ¿no? Claro. Donde se encuentra el museo. Y así, bueno, fue ese gusto por ir a encontrarlo. Y bueno, yo te diría que era un libro que estaba terminado hace un poco más de un año, y en el último año, digamos, no, me falta confirmar algunas cosas, y en esa confirmación me di cuenta que qué poco se había trabajado con fuentes, llamamos, originales, que Claro. fundamentalmente diarios, revistas, y siguen apareciendo Seguro. que ya digo, ya estoy juntando material para la segunda edición ya. Ampliada y corregida. Ampliada y corregida, porque sí. Bueno, y supongo que a partir de la publicación del libro aparecerán muchas más, porque, bueno, el libro va a figurar que es digital, ya pasaremos después la posibilidad de cómo bajarlo. Bien. Pero bueno, entrando a Rumbo Sur, que es entre comillas, digamos, la editorial de esta publicación, y por medio de Pablo Rey se puede rastrear fácilmente, supongo, por medio de internet. Supongo que van a aparecer muchísimas cosas más, porque yo digo, esto es mucho hay una mezcla de historia y de memoria en los barrios, ¿no? Y Seguro. aparte hay mucho de la memoria propia, porque es lo que nos lleva a recuerdos que son insustituibles, ¿no? Y la memoria, como suele ser en líneas generales bastante individual en estos casos, lleva a la arbitrariedad, ¿no? En la elección de temas, en esto sí, esto no, Claro. para no transformar un libro de este tipo en un catálogo de instituciones, también, que es lo que he tratado de evitar, ¿no? Creo que es interesante, con datos relativamente nuevos, la presencia del primer parque público que tiene la ciudad, ¿no? Tradicionalmente decimos que es el Parque 3 de Febrero, pero es Saavedra, el primer parque, lo decían los diarios de la época, el único parque que posee la ciudad, ¿no? Sí. Palermo se crea un año después, un año y pico después de Saavedra. Y un emprendimiento de una serie de personajes que son los fundadores junto con Núñez, gente típica del momento, un momento de mucha especulación en tierras, la presencia del ferrocarril, que es fundamental para la aplicación de Saavedra, la importancia del ferrocarril para un proyecto urbano nuevo, un proyecto que fracasa con la crisis de 1873, o sea que un año después de la creación del pueblo de Saavedra prácticamente ya no hay futuro para eso, porque la crisis fue demoledora. Que nos lleva también a pensar la similitud de la historia argentina. Saavedra es un ejemplo de eso, ¿no? Como las crisis lo golpean y en algunos casos lo benefician, ¿no? En el 73 el proyecto inmobiliario fracasa. En el 90 iban a construir un hotel de inmigrantes en la zona, donde suponían que iban a entrar con el Titanic por el arroyo Medrano. Un disparate. Una cosa. Un disparate típico de la Argentina, además, ¿no? Y por suerte la crisis del 90 hace que se olvide todo, porque se compraban las tierras y se vendían, le compran las tierras, se las quieren vender, hay un proyecto de ley para
hacer el hotel de inmigrantes. O sea que participamos de todas las corruptelas y pecados argentinos de toda la época, ¿no? De todas las épocas. Claro. Y bueno, y la presencia de un parque que se transformó mítico, que es el núcleo del barrio, Claro. con un pasado de esplendor que seguramente no es tal como dicen los diarios, ¿no? Para las fotos generalmente nos peinamos y nos bañamos. Claro. Y así son las fotos de los barrios. Los barrios aparecen peinados y bañados y después la realidad de todos los días era distinta, ¿no? Ujú. El Aparte, horror al agua, como planteaban en los años 30, y un tema que se plantea hoy en día, ¿no? Una ciudad de espaldas al río. no, seguro, pero aparte digo también en un paisaje tan diferente, porque sobre lo que es García del Río y lo que es el parque, digamos, Saavedra, bueno, teníamos un arroyo, luego entubado. He leído que tenían toda la intención, que no sé si se va a llevar a cabo o no, de destapar una partecita para que en el Parque Saavedra se vea, no sé en qué quedó eso, pero Generó digo, muchas reacciones en el barrio, claro. aparentemente no. Pero digo, ¿cómo fueron cambiando los paisajes? Porque incluso yo no sé si por error o no, porque si no me equivoco hay otro parque que también lleva el nombre de Saavedra, pero está por el lado de La Plata, es decir, y a Sí, veces sí, las fotos antiguas se confunden y te el aparecían Parque de anuncios Saavedra que, de la Plata. Sí. claro, y te aparecen anuncios que decían el Parque Saavedra, hay góndolas, cuando estaba todavía sin entubar el El arroyo. arroyo, pero entonces uno dice, ¿pero en cuál de los dos? ¿En el que está acá en No, no, en el Cava? de Saavedra estaban las góndolas. El de Saavedra. Claro, es decir, pero digo, ¿No? al ver esas fotos uno se da cuenta de la diferencia en los paisajes, ¿no? Porque eran Sí, 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 sí. totalmente Aparte, distintos. hay un testimonio de Horace Rumbold, que fue el encargado de negocios de Gran Bretaña acá en Buenos Claro, Aires, que en 1880 y pico, el libro se publica en Londres tiempo después, pero él hace un pasaje, un relato encantador y al mismo tiempo desolador de lo que era la zona, porque él claro. dice que se construye un parque en medio de la nada, que no se explica cómo van a hacer un parque en medio de un páramo. Era absurdo, Era generalmente los absurdo. parques se hacían en las ciudades, no en el campo, ¿no? Claro, Claro, buscando espacio verde para donde no lo había, ¿para qué claro. querían un parque? Bueno, hace una caracterización de la Argentina muy cómica. Es más, cuenta ahí la presencia de los mosquitos, lo que eran los mosquitos ahora que nos estuvieron castigando nuevamente, caminando por alrededor de Claro. ese parque. Él dice que era como ir a un pueblo, a un lugar donde hubiera habido una catástrofe y Mm, hubiera quedado totalmente desolado. Esa era la imagen de Saavedra en 1880 y tanto, ¿no? mira vos, claro. Este, y esas imágenes, bueno, finalmente después irá cambiando y sobre todo a partir de los años 30 con las instalaciones de las industrias, ¿no? Ujú. Saavedra es un barrio que en eso ha tenido una presencia destacada y diría que la más destacada de todas es la presencia de una industria menor, sin duda, una pequeña industria familiar que es la fabricante de las pelotas pulpo, Claro. este, To- que ha hecho la infancia de varias generaciones de argentinos, una participación tan grata y tan memorable como era esos picaditos jugados en la vereda de toda la ciudad, ¿no? Seguro. Que creo que es la empresa símbolo porque nace con la crisis del 30, allá por el año 1929, caduca en la época del 1-1, Ujú. cuando ya le abren la importación porque ya se había dedicado a la pelota de tenis, y quitada esa protección, Juan Carlos Lafranconi, que era el hijo del fundador, decide cerrar la empresa Claro. cuya fachada sigue estando ahí en Pinto y Jaramillo, si mal no recuerdo. Bien. Claro, por eso digo, estos barrios es interesantísimo, ¿no? Porque Núñez también conserva ciertas cuestiones de edificios que estaban vinculados a las situaciones más de tipo industrial, que bueno, ahora se refuncionalizan, algunos de ellos Sí, sí, sí. pasan a ser complejos, por así decirlo, habitacionales, por darles un nombre, y eso, bueno, ha ido cambiando, como digo yo, el paisaje tanto, ¿no? Sí. Y momentos
en los cuales, digamos, era una gran elección irse a vivir a Saavedra, momentos en los cuales yo recuerdo era temido porque había graves problemas de seguridad y entonces la gente migraba. Toda la cuestión de vigilancia y demás hace que hoy el parque, por ejemplo, es muy disfrutable, no hay muchísima gente Bueno, es un acude. parque concurridísimo. Pero es extraordinario. Ya casi diría para muchos vecinos de más, concurrido por demás. Sí, sí. Pero aparte han ido surgiendo una serie de lugares donde comer algo, donde tomar algo. Y es muy lindo, realmente es un lugar muy, muy... Bueno, es que ahí hay una polémica muy interesante que se plantea en los barrios que yo discuto un poco, ¿no? Que cierta cerrazón a cambios que han hecho lo que era un páramo hasta no hace tantos años. La avenida García del Río era un páramo Claro. con plazoletas sin pasto y tierras, y ahora se ha transformado en un lugar que, como vos decís, con restaurantes, barcitos, con Sí, una sí. vida muy, muy, muy linda, muy atractiva. Se ha generado un centro donde no existía nada, ¿no? Claro, Pero sí. bueno, hay quienes quieren ver en eso, más allá de ciertos problemas de edificación, un proceso de gentrificación que yo no creo que sea tal. Buenos Aires es una ciudad permanentemente gentrificada, Seguro. donde no se conserva el pasado y siempre se crean. Buenos Aires se construye sobre sí misma permanentemente. Digamos Exacto. que recuerdo algo que decía Peña, que era muy interesante, que decía que no, uno ve ciudades donde todo es uniforme, las casitas. Bueno, la característica de Buenos Aires es que nada es uniforme, Claro. que al lado de una casita hay un edificio. Esa mezcla es lo que ha hecho de Buenos Aires una ciudad tan atractiva Seguro. hasta para nosotros. Si uno se alejara un poco del drama cotidiano, veríamos que estamos en una ciudad con una dinámica y un atractivo muy particular, ¿no? No, Pero bueno, eso desde es ya. difícil disfrutar lo propio a veces. Claro. Esto que vos comentás de estos, como por así llamarlos, polos gastronómicos, que ha pasado lo mismo ya sobre el límite de Urquiza y Coglan, es decir, en lo que era o iba a ser una autopista y que finalmente se reconvierte y se ha generado ahí un polo gastronómico que ha revivido la zona y mucho. Esto en Saavedra también se está viendo. La insoportable cantidad de edificios nuevos que están apareciendo, sobre todo en Núñez. Yo la otra vez en determinada esquina contabas 10 edificios nuevos en 2 cuadras. Es una cosa pero increíble, con toda una lucha por parte de los vecinos para que en el código no se aprueben, pero no se logró cambiar nada y la explosión está, digamos, ¿no? De ese tipo de y te cosas. diría que no solo en varios lugares de la ciudad. No, seguro. En su momento había sido Caballito y demás, ¿no? Es decir, siempre se van generando nuevos polos donde se va corriendo de un lado para el otro. Oportunidades. Sí, la oportunidad o la especulación. Y costo y beneficio, ¿no? Costos y beneficios. ¿Cuáles fueron para vos las situaciones como más significativas, aquellas cosas que más te llamaron la atención de estos dos barrios, en esta historia que vos decís, mirá, qué bárbaro, ¿no? Cómo se dio. Sí, hay una cosa que me pareció muy linda y que retrae a recuerdos infantiles también, que es un artículo que en 1930 un periodista de Mundo Argentino, Maynard, ahora se me borra el nombre, Jerónimo Maynard, que habla que Saavedra bueno, hay dos, uno que es muy característico y otro que es medio ridículo. El primero, que es muy bueno, es el que dice que Saavedra es el barrio de la casita propia. Cosa que es una exageración, porque seguramente toda la periferia fue el barrio de la casita propia, seguro, con claro. los rematadores, la familia trabajando los fines de semana. Yo recuerdo mi abuelo era albañil, mi abuelo materno, construyó las casas donde vivía mi mamá y mis tías. Ya no se había ido, él vivía en Saavedra, pero había podido comprar en Olivos. Y él trabajaba los fines de semana, Claro, y llegaba el momento y se juntaban, que era el mismo tipo de construcción, toda la familia ayudar, ¿no? A hacer de peón. Y ese es el proceso que relata este hombre de Saavedra, que creo que trasciende a Saavedra, ¿no? Porque lo que más me ha llamado a veces la atención en la historia de los barrios es que la historia es siempre la misma y los recuerdos son los mismos, aunque cambie la geografía. La gente tiene un pasado, un recuerdo común, que es el recuerdo
de una época histórica, ¿no? Muy particular. Entonces la gente recuerda eso, tanto sea en Villaluro como en Saavedra. Los recuerdos suelen ser comunes, aunque cambien las denominaciones de los lugares, ¿no? Y esta es una característica muy, muy, muy llamativa. Y decía que hay otra, pues dice que era el barrio de las viudas. Ajá, no sé de dónde sacó eso. Pero dice, Saavedra es el barrio de las viudas, y contaba una serie de anécdotas, casi diría inconsistentes, porque no aporta ningún dato para decir por qué hay viudas. Que a mí se me ocurre asociarlas con alguno. Bueno, estaba la viuda de Saavedra, de Luis María Saavedra, vivía todavía, y era la viuda, la quinta, la chacra de la viuda. El coronel Espina, Mariano Espina, que había sido un partícipe de las revoluciones radicales de 1905 y que se salvó de la pena de muerte y lo condenan a una especie de ostracismo en Saavedra, él muere muy joven también, no muere joven, la mujer era mucho más joven y lo sobrevive. Claro. Y ahí en Saavedra estaba la quinta de la viuda, que era la viuda de Coronel Espina, pero no se me ocurre que hubiera tantas viudas como para que dijeran que era el barrio de las viudas. De todas maneras, digamos, y no sé si eso no sigue vigente en la actualidad, en general las mujeres suelen vivir bastante más que los varones, con lo cual la cantidad de viudas sin duda debe ser mayor al de viudos. Esto es así. Totalmente de acuerdo. Entonces, quizás a partir de ciertos datos estadísticos esto se da. Concretamente, y para ir a la finalidad un poco de lo que queríamos hacer, de presentar este libro, que la presentación se va a hacer ahora este sábado, el sábado 27. Contanos un poquito, es decir, para que la gente pueda ir, cómo se puede acercar. Sí, la entrada naturalmente es libre, gratuita, y bueno, la idea es encontrarnos, charlar un poquito, intercambiar experiencias en un lugar tan tradicional, que es otra de las características de Saavedra muy importantes, que es una institución que surge casi a principios del siglo XX, la Biblioteca Popular de Saavedra, con otras instituciones. Saavedra todavía conserva una presencia numerable de instituciones, ONG, como se llamarían hoy en día, ¿no? En ese momento eran instituciones, sociedades de fomento, que llegaron a tener una presencia muy importante, no solo para el barrio, sino para la ciudad, ¿no? Presencia de miembros en un conflicto que hubo con el tema de la energía eléctrica ya por los años 30, que el presidente era de esa comisión de lucha contra la Ítalo, la antecesora de la Ítalo, bueno, no importa. Y el vicepresidente de esta entidad era un señor miembro de lo que hoy es la Unión Vecinal de Saavedra, que tuvo una trayectoria muy destacada, que conserva un periódico de los pocos que se conservan las tiradas desde los años 20 y pico hasta 1940 y pico, ¿no? Que es una fuente de información muy curiosa. Digamos que la idea es eso, es ir a reunirnos ahí con gente que ha trabajado y trabaja con la vecindad, ¿no? Que creo que la Biblioteca de Saavedra en ese aspecto convoca una cantidad de gente muy importante. Seguro. Y la idea de crear una comunidad que siga aportando, porque estos libros se crean, estas historias se agregan cuando hay una participación y un acercamiento de datos absolutamente perdidos, ¿no? Uh-huh. Por eso la presentación se va a hacer entonces el 27 de abril, esto es a las 17 horas, y la biblioteca queda en la avenida García del Río 2737, así que va a ser... A 3 cuadritas de Cabildo. Exactamente, así que en ese lindo bulevar, es decir, el otro lindo también es el de San Isidro Labrador, que también son un bulevar muy bello de la zona. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio.
organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. Nos está acompañando el historiador Alberto Piñeiro. Alberto, vos sabés que escuchando atentamente lo que se hablaba en el segundo bloque, a mí me quedó así unas dudas porque es interesante todo esto, ¿no? Porque de última la historia es una construcción del saber ciudadano, del saber popular y del saber profesional. Es una construcción que se hace entre todos. Y a mí esto que hablábamos de cómo se van construyendo a lo largo de los años, porque la ciudad de Buenos Aires al principio se dividía en parroquias, después en secciones, en cuarteles. ¿Por qué no nos contás un poco ese proceso, ese devenir de las particiones de lo que hoy resulta una ciudad de Buenos Aires con 47 barrios? Pero todo eso tuvo un proceso largo y complejo, y bueno, si lo podés sintetizar de alguna forma. Sí, para no irnos, por eso para no irnos muy atrás, donde hasta se divide en barrios, pero generalmente eran circunscripciones con algún tipo de injerencia administrativa, ya sea parroquial o olvidemos, ¿no?, que digamos, en todo el periodo hispánico las iglesias eran el registro civil, no había registro civil. Toda la gente nacía, moría y se inscribía, la única forma de saber sus datos. Entonces se dividen las ciudades y hasta se le da el nombre de parroquias o de barrio. Pero si al barrio, tal cual hoy lo entendemos, que es un fenómeno característico de la ciudad que se inicia cuando se incorporan dos de los barrios más importantes, que son Belgrano y Flores, que eran dos ciudades, claro, independientemente de la ciudad. La unificación de Buenos Aires, luego de la Revolución del 80, que incorpora la federalización de Buenos Aires y que incorporan esos partidos, genera, con el crecimiento urbano muy importante que inicia la ciudad a partir de la inmigración interior y la extranjera, ¿no? Claro, sí, sí. Inunda la ciudad, se van creando lo que hoy conocemos como barrios. ¿Cómo surgen esos barrios? Bueno, algunos son muy pocos, digamos que el único barrio que es fundado es Saavedra. Es el único barrio que se funda, claro. No se funda un barrio, se funda un pueblo que pertenecía al partido de Belgrano. Claro. Ya desde 1873, o desde los primeros mapas de la ciudad donde aparecen las denominaciones de los barrios, Saavedra, y tanto Saavedra como Núñez, curiosamente, aparecen ya bien identificados. Yo hago un rastreo de lo que en el 68, cuando se comete lo que para mí fue una especie de disparate histórico, que es tratar de consolidar la existencia de barrios, en una ordenanza muy típica de lo que fue el gobierno de Onganía, 1968, claro. Gobernaba Onganía, y junto con eso él divide la ciudad en barrios porque según su concepto corporativista, la sociedad se expresaba mucho mejor por sus vinculaciones más inmediatas, las familiares, las laborales y hasta las vecinales. Claro. Entonces deciden dividir, es más, yo conocí de verlo cerca mío, digamos, no tuve mucho trato con él porque era un hombre bastante mayor, a quien hizo esa división en barrios. Entonces, dividió los barrios de acuerdo a los límites que tenían las instituciones vecinales ubicadas. Claro. La Unión Vecinal de Saavedra, la Biblioteca y Sociedad, y esas sociedades fue creando, a partir de los límites de esas entidades, tratando de organizar un trabajo que debe haber sido bastante arduo, que es darle los límites actuales. Con lo cual se creó una ordenanza de barrios muy particular, donde hay barrios que, como yo digo, San Nicolás, no conozco nunca conocí a nadie, ya superé largamente los 40, ¿no, Rodolfo? Algo así. Algo así. Pero poquito, pocos años. Para hacernos una rebaja grada. Nunca conocí a nadie que me dijera que vivía en San Nicolás. Es más, yo cuando trabajaba en el Museo Mitre decía barrio de San Nicolás, dice, no, esto es la City.
No, digo, no es el nombre, no es el nombre del barrio. Claro, de Callao, si no de Pueyrredón, pero de Callao, no, Pueyrredón ya no, porque eso es el 11. De Callao para allá es el centro, y el centro no aparece. Claro. Es más, en los viejos mapas, todo eso no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque, bueno, primero porque esa era la vieja ciudad de Buenos Aires, y después con el crecimiento de la ciudad se transformó en el centro. Y los que se van formando alrededor, otro barrio que nunca existió fue Valvanera. Valvanera fue una parroquia, la parroquia de Leandro Alem era Valvanera, una parroquia brava, pero dentro de Valvanera está el 11. Claro. Yo me acuerdo con Carlos Trueba publicamos hace ya muchos años un libro que era Valvanera y el 11, una parroquia y un barrio, porque desde que se la crea es así. Hoy no, hoy el periodismo parece que empieza a citar nuevamente a Valvanera, o sea que esto que uno dice hoy puede cambiar mañana, porque es así la dinámica de Claro, sí. La dinámica de esa identificación. ¿Qué es el barrio? Lo que uno se identifica. Sí. Uno se identifica de un barrio cuyos límites son muy variables, donde no hay límites, porque me planteo, ¿cómo le voy a decir al vecino enfermo que vive enfrente de casa que él vive en otro barrio? Claro. Imposible, eso no existe. Y así se fueron creando estos barrios a partir de estaciones. Villa Urquiza, Villa Devoto fue una construcción particular que casi un proyecto como el de Saavedra al que se decidió no fundar, de 1887, si mal no recuerdo. Y así fueron Villa Pueyrredón, fueron creyendo alrededor de estaciones, se fueron generando algunas unidades. Otras, como el caso de Saavedra, Núñez es otra estación. Claro. Y después los que están creándose en el medio, algunos que existieron y dejaron de existir, ¿no? Y es curioso que en esta ordenanza del 68, que después se la modifican en el 72, pero la ordenanza es la misma, ¿no? Prácticamente hay que buscar con lupa dónde está la diferencia entre una y otra. Se crean las juntas vecinales, que hoy serían las actuales comunas. En ese momento las comunas eran parte de los barrios. Pero hay un proceso muy, muy amplio donde se habla de una tradición que es muy moderna. La tradición es muy moderna. En 1930 se publicaban planos con barrios como Villa Malcolm, el barrio de los Corrales, que sería lo tradicional, sería llamarlo Corrales, pero cuando le ponen el nombre a Parque Patricio, se transforma en Parque Patricio porque Corrales era un nombre feo. Nueva Chicago era Mataderos. Mataderos es un nombre bastante posterior, pero claro, eran nombres que hacían referencia a cosas no deseadas, ¿no? Tener los corrales con los olores y los animales no era algo muy, muy agradable, ¿no? Y los barrios, bueno, tradicionales, que ya La Boca, Barracas, que esos ya sí son anteriores, pero eran los extramuros de la ciudad, no eran barrios de la ciudad. La gente vivía serían pequeños poblados que había fuera de la ciudad, vinculados sobre todo a Barracas, más que La Boca, porque La Boca, a pesar de ser un barrio tradicional, es bastante moderno, como lo prueban los propios historiadores, que La Boca existe a partir de un determinado momento y comienza su descenso ya con la construcción de Puerto Madero, que se transforma en un suburbio que queda paralizado en el tiempo, ¿no? Claro. Son construcciones. ¿Quién crea un barrio? Es el vecino que se identifica con esa toponimia, digamos. Yo creo que ahora te falta un libro escribir, de lo tanto que has escrito, Alberto, decir que tiene que ver con el imaginario y, en este caso, las ordenanzas, porque vos fijate la cantidad de falsas atribuciones que hay, ¿no? En el imaginario dice tal cosa, que la cancha de River, eso es Núñez, no es Núñez, es Belgrano, bueno, pero tenés miles y miles de gente que le da un nombre al barrio que no existe como tal, no existe en la jurisprudencia. Y el barrio River. Claro, es decir, el barrio River que se va o las recontra fragmentaciones de Palermo, Soho, Palermo, Hollywood, bueno, todo lo que quieran, es decir, las Cañitas, todas esas subdivisiones. Y Saavedra y Núñez también la tienen. Sí. Altos de Núñez. Altos de Núñez, claro. Altos de Saavedra, que están a veces, no sabés qué es exactamente. Claro. Más allá de que hay algunos desniveles en algunos lugares que podrían justificar, vamos a decir. Pero, digamos, hay toda una variación en esto que decís muy bien. El barrio es la apropiación identitaria que hace la gente, y en su imaginario a veces lo
lo modifica respecto de una norma que no le dice mucho, digo, es decir, porque aparte en estas cosas es más, ridículas... creo que se ignora completamente la existencia. Claro, porque esto que decís vos, ¿no? Decís yo, por ejemplo, de Coglam, donde los límites pasan por el medio de la calle y de un lado de la vereda tenés un barrio y del otro otra, si eso crea una confusión y crea una y además situación... que los propios vecinos hacen que los límites sean los que ellos consideran. Totalmente, claro. Por eso a eso voy, digo que sí, en el imaginario no coincide necesariamente con la realidad. Con la realidad. Sí. Pero de pronto, y yendo un poco a tu historia, porque le recomiendo a la gente, pues también se lo puede bajar de la web, es decir, esta gran obra que hiciste, a mí me encantaba, es decir, a partir de tu libro, sobre el nombre de las calles, de los barrios y demás, saber por qué se llamaban así. Yo, por ejemplo, que vivo en la calle Melián, digo, ¿y quién era Melián? Y bueno, a partir de tu libro me enteré, digamos, de estas personas que formaban parte del Ejército de Liberación de San Martín, y así estaba Roque Pérez y una cantidad más, es decir, que había toda una sucesión de calles que además le comienza a dar sentido, es decir, por eso se llaman así todas estas, tienen estos nombres. Es que toda esta zona están principalmente los guerreros de la independencia. Por eso. Entonces digo... Y a veces cuando injustamente dicen, no, está lleno de militares. Bueno, sí, está bien, eran militares, pero ojo que estos militares son los que constituyeron participaron en la libertad, no de la Argentina, de Sudamérica. De Sudamérica. Claro. Entonces digo... Eso también te permite como un conocimiento mayor y hasta incluso una situación que sí, bueno, qué lindo, ¿no? Es decir, yo me siento orgulloso ahora de decir, formo parte, digamos, de estar entre la nominación, digamos, de estos guerreros. Como también de pronto me parece fantástico que en lo que es la parte del más nuevo de los barrios como Madero, se hacen todas nombres de mujeres y ese tipo de cosas, realmente está muy peor. Así que lo recomiendo a nuestros oyentes, eso se puede bajar de internet y realmente vale la pena. Pero además, en tu rol cuando estabas en el Museo Saavedra como director, participaste de un hecho que fue realmente encantador, porque ahí está toda la colección de Guillermo Moore, con las vistas más hermosas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo esas enormes llamadas vistas de vuelas de pájaro, y que yo, por trabajar en la época de la Gran Aldea, la representación de vista vuelo de pájaro de Dulin o Dulin, es decir, Jean Desiré, que hace un trabajo, yo siempre pensé que lo hacía desde un globo, es decir, que en ese momento empezaban y lo hacía desde arriba. No, es una técnica de dibujo excepcional. Es como si fuera una vista hoy hecha por un dron, podríamos equiparar, digamos. Creo que el dron no la podría hacer. Sí, yo sé, vos sabés que estaba pensando, el dron no. Es verdad lo que decís, el dron no sería podría una película, un dron haría una película de lo que él hizo en dos planos. Exactamente. Y bueno, se conocía la de 1865, si no mal no recuerdo, que es la vista hasta 1880 hubo algunas que eran los dibujos de él firmados por otras personas. Por otras personas. Pero la cuestión es que pudieron traer a Buenos Aires y al museo, es decir, una segunda, que para mí desconocía totalmente de Dulin, ya de principio de siglo. Contanos esa pequeña historia, porque realmente es maravillosa, es decir, cómo logran esa iconografía relevante, porque aparte está la ciudad que veía Dulin y los proyectos de la ciudad. Y los proyectos, o sea que se ve eso en una imagen, que se ve el pasado, el presente y el futuro. El pasado menos, pero hasta puede ser que se vea pasado porque seguramente alguna cosa se le escapó que ya no estaba. Claro. Pero es una obra... Mira, yo eso considero que fue... Yo tuve 28 años al frente del museo y creo que fue el motivo ideal para decir, bueno, salí campeón del mundo, me retiro, que fue haber conseguido esto de Dulin. Que solamente tiene un mérito, sí, lo dije reiteradamente, que era contestar, atender el teléfono y contestar los correos electrónicos, los mensajes. Siempre me hice el espacio necesario como para, si alguien quería hablar conmigo, que lo pudiera hacer sin necesidad de pedir entrevista ni nada. Claro. Y con esto fue contestar un correo electrónico. Un día me llega un correo electrónico que me dice que tienen eso. Yo cuando lo vi digo, esto es Dulin. Uno de mis pocos aciertos seguramente
tan certeros a partir de una miserable fotografía, pero lo que él me mandó, digo, estos son los vuelos abuelos. Bueno, ahí comenzó, le respondí, que naturalmente me interesaba, y dice, bueno, menos mal, porque me comentó que había mandado varios correos electrónicos y nadie le había respondido. O sea que si alguien hubiera respondido antes, posiblemente eso Ya no hubiera está. estado. Claro. Era el Museo Saavedra. Que era el lugar que, como vos bien decís, era el lugar ideal para recibir esa obra de 12 metros de largo por 1 metro y algo de Sí, ancho. es una maravilla. Porque está toda la colección que hizo nada menos que Guillermo Munch, ¿no? Exacto. Y aparte, yo digo, los mensajes del más allá en el que no creo. La obra entró exactamente en una pared de lo que era la Sala Munch. Parecía que la Sala Munch, Estaba que hecha para eso. estaba hecho para recibir, 30 años antes o 40 años antes la había hecho pensando que iba a llegar esa obra, porque entraba ahí o ahí, no había Claro, no opción. había otra. Y sí, realmente es una obra extraordinaria. Siguen habiendo cosas picando sobre el tema, porque bueno, uno se va transformando con estas cosas, siempre después van apareciendo menos. Realmente hicimos con Marcel Wenzel, Raúl Piccioni, Sí. que hizo un trabajo sobre las vistas anteriores, un trabajo bastante profundo que nos permitió saber quién pito era que antes, hasta este momento, era J.D. Dulin, no se sabía ni siquiera sus nombres, ¿no? Y que nos quedó pendiente saber el dato que teóricamente más fácil aparece en estas cosas cuando se muere la gente, porque es muy común no saber cuándo nacieron. Bueno, en el caso de él no pudimos descubrir eso, pero tengo expectativas todavía de que algo nos va a salir con ese tema, ¿no? Yo descubrí una foto de Dulin en el Museo Sarmiento. Bueno, sí, está en el libro, creo, es una tarjeta postal. Sí, tarjeta postal. Bueno, es del Museo Sarmiento. O sea, Claro. sí, yo no me acuerdo ya cómo llegó, pero capaz me la pasaste vos, la reproducción. Creo que sí. Bueno, por eso. Sí, es más, en otros museos hay patrimonio de. Nosotros no tenemos toda la obra de él, ¿no? Solamente otra que pudimos comprar, que también fue un tema muy interesante, que no tenía título, Paisaje se llama. Y que bueno, pudimos con el ayuda de Sonia Berman y un investigador uruguayo Sierra Bate, que nos probó que era la Plaza Zavala, creo que de Montevideo, porque, bueno, fue extraordinario, ¿no? Porque él sí había pintado Montevideo, porque hay 2 obras Abuelo de Pájaro de él de Montevideo, y supongo que debe haber de otros lugares del mundo, porque no creo que se haya dedicado a una persona que tenía esa técnica para eso, solamente Buenos Aires y Montevideo. Debe haber otras ciudades que tal vez Sí, es probable, claro. Dulin haya hecho y no hayan llegado, o no se conservan, o están perdidas por ahí sin saber de quién es el autor, ¿no? Porque en esa época la firma no era plata como hoy en día, ¿no? Claro. Y la propiedad intelectual tampoco estaba muy registrada, porque a Dulin lo copiaron y recopiaron y reeditaron. Sí, totalmente. ¿No? Tal vez con autorización de él, esas cosas ya no lo sabemos. Pero sin duda es una obra extraordinaria que, bueno, se puede visitar todavía en el museo. Sí, eso yo se lo recomiendo a la audiencia muchísimo. Aparte que el Museo Saavedra realmente es un museo muy, muy, muy interesante por su ubicación, por lo que es la vivienda, por lo que es el parque, en fin, tiene una cantidad de atractivos que muchas veces se hacía difícil incluso para la noche de los museos llegar porque está como aislado del resto de los museos, por así decirlo, ¿no? Pero sí. De todas maneras se puede lograr. Toda la colección Moore es extraordinaria y en hacer el juego en esta iconografía de Dulin, es decir, de lo que estaba en la época que él lo hace, a principios del siglo XX, y lo que está proyectando, porque yo creo que ya estaba la avenida 9 de Julio, había una cantidad de cosas. La pone como realizada. Claro, es decir, que todavía era un proyecto, ya sabía que se iba... No el obelisco, porque eso es muy posterior, el obelisco no le aparece, pero las diagonales también aparecen. Claro, es decir, que ya había una cantidad de cosas que él sabía que en breve se iban a realizar
y que ya están registradas, por así decirlo. El monumento a los españoles, o el de los españoles, mejor dicho. Exactamente. Entonces aparece la torre de los ingleses, también aparece, y no estaban en ese momento. No estaba en ese momento. Entonces digo, hasta para ese juego, por así decirlo, en el tiempo, vale la pena. Y el aprendizaje que uno tiene de la ciudad de Buenos Aires viendo la evolución de su iconografía es fantástica, ¿no? Porque realmente, primero porque no había tanta fotografía desde mediados del siglo XIX recién, con lo cual instancias de otro tipo no figuraban, y entonces es casi la fuente de imagen, ¿no? Es decir, pero es una fuente extraordinaria, porque vos fijate que antes la imagen era un elemento decorativo en un texto histórico, ¿no? Así decía, bueno, está este cuadro, se ponía. Pero era la figurita, sí. Era la figurita. En cambio, es decir, y sobre todo en las últimas décadas, la imagen es tomada como documento, ¿no? Entonces, ya adquiere un valor totalmente distinto, mucho mayor. No es mera decoración, sino que forma parte de la investigación que uno hace, y en algunos casos son relevantes. Sobre todo esto que decías vos, en ciudades como la de Buenos Aires, que a partir de ese proyecto modernizador de 1880, cuando es capital federal y demás, y que ese énfasis por modernizar hace descartar los 300 años previos, porque son justo 300 años, ¿no? Desde 1580 a 1880, desaparecieron de nuestro paisaje, digamos, 300 años. Y si no fuera por estas imágenes, ese tipo de cosas, no teníamos ni idea cómo fue, porque no había elementos. Entonces, qué valor documental, ¿no? Sí, ¿no? Y cierto afeamiento de la ciudad con respecto al río. Son épocas donde el río está ahí. Sí. Hasta con el puerto, realizado el puerto Madero, que crea una barrera ante el río. Seguro. Los costados del río existía. Bueno. Se lo podía ver. Y a partir de esta iconografía, algunas seguramente la mano del artista embelleció esas perspectivas. Seguro. Pero da una imagen de qué pérdida tan importante de una ciudad donde, como bien dice, y está presente también en ese planteamiento en Testimonio sobre Saavedra, cómo se construyó dando espaldas a un río que es el único atractivo geográfico que tiene Buenos Aires, ¿no? Ahora hay un proceso de acercamiento, no sé, yo hace rato que no ando por la costa y sobre todo en la zona de Núñez, pero creo que todavía no, que eso casi es imposible de recuperar. No en Vicente López han hecho todo un paseo. Han hecho toda una cosa interesante. De todas maneras, tenemos que decir algo, es decir, que se le dio la espalda al río, pero también el río se retiró, ¿no? Porque nosotros tenemos hacemos una mala traducción. Recién hablábamos de River Plate, es decir, en el barrio Núñez, pero que podría ser Belgrano, demás y demás, todas esas confusiones. Y muchas veces cuando se habla de River Plate se traduce por Río de la Plata. Vaya a saber por qué. Es decir, porque cuando Plate pasó a ser plata... Bueno, es una especie de barbarismo en el inglés de los fundadores, ¿no? Ellos pensaban que eso era Río de la Plata. Bueno, la versión que yo tenía es que plate significa plato, que significa de muy poco densidad. Sí. Entonces, no, es raro, no es plata. Claro, pero no es plata, eso está claro. Con lo cual es un río que también se ha ido retirando y que indefectiblemente había que drenar para que lleguen los barcos. Muy estratégico lo de Garay, hizo una ciudad-puerto sin tener que hacerle muralla, porque los barcos no llegaban, ni los que querían llegar, no solamente lo que iban a atacar. Entonces, es muy interesante toda esta instancia que se va a dar. Estamos en los minutos finales, Alberto, que es una pena, porque sobre todo la ciudad de Buenos Aires da para hablar y tanto en toda su historia. Sin duda. Pero algo que nos quieras dejar o anticipar. No, simplemente primero agradecerles esta hermosa charla, tal vez algo desordenada, pero así son las conversaciones, ¿no? No, simplemente, bueno, recordar que
en este nuevo libro pasamos del tema no solo geográfico, sino el tema fundamentalmente del tema de las industrias en Saavedra, las instituciones vecinales de Saavedra, el deporte, sobre todo en Núñez, y los clubes populares que hay en Saavedra, que todavía existe una gran tonelada, la literatura en Saavedra, la pintura en Saavedra, que tiene un capítulo muy importante y curiosamente muy emparentado con los artistas de la Boca, grandes figuras que iban a pintar a Saavedra sus paisajes agrestes, y no estamos hablando del principio del XIX, sino de casi mediados de la década del siglo XX, ¿no? El deporte y la cantidad de empresas. Hay una cosa que creo que también es motivo para un estudio posterior, que es la cantidad de pequeños, eso trasciende a Saavedra, ¿no? La cantidad de pequeños comercios que habían, los centros comerciales desaparecidos, sobre todo en Luis María Saavedra. Cabildo todavía en alguna medida lo sigue manteniendo, pero un centro prácticamente desaparecido, muy reducido, que sigue quedando todavía alrededor de la estación Saavedra, ¿no? Pero no, nada más. Espero será un honor vernos ese día, y bueno, seguro. Quien tenga críticas, que las mande críticas y aportes tranquilamente, que la vamos a retomar. Un aeropuerto de globos dirigibles que había en Saavedra, eso también duró muy poco, lamentablemente. Pero eso es un antecedente de Seiza en el barrio de Saavedra. Ahí está. Bueno, un abrazo enorme, Alberto, como siempre, un gusto. Y bueno, agradecido desde Área Protegida. Lo mismo, Rodolfo, un abrazo fuerte. Abrazo fuerte y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta.